Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Silvana Sabeta, coordinadora del área de comunicación y marketing de CIA de Talentos LATAM. Les quiero dar la bienvenida en nombre de todo el equipo de CIA de Talentos, en nombre también de Seed Talents y Natalia Godoy, consultores organizacionales. Ellos son nuestros representantes en México y en Colombia, respectivamente, y quienes han organizado este evento junto a nosotros. Esta live, que llamamos Latinoamérica Ahora, la pensamos con el objetivo de generar un espacio en el que podamos debatir sobre temas que nos parecen centrales. Carrera profesional, educación, trabajo. Les cuento que van a ser 9 horas de transmisión en vivo ininterrumpidas y vamos a contar con más de 30 invitados de diferentes países de América Latina. Hoy nos van a estar acompañando representantes de empresas, emprendedores, speakers, va a haber también consultores internacionales, especialistas de prensa y representantes de prestigiosas universidades de diferentes países también. A lo largo del día vamos a tener una programación compuesta por 9 paneles. En cada uno de estos paneles vamos a tratar diferentes temas en los cuales vamos a estar debatiendo, construyendo contenido, todos en conjunto. Bien, queremos que ustedes también participen, así que les abro la invitación a que, si se fijan, a la derecha de la transmisión en vivo hay un chat, el cual pusimos público justamente para que ustedes puedan dejarnos preguntas, inquietudes. Así nosotros, al finalizar cada panel, podemos destinar un espacio para lo que ustedes nos traigan y que puedan participar también. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con este primer bloque, a recibir a nuestros invitados. Para arrancar, vamos a estar conversando sobre las posibilidades que nos puede abrir comenzar una carrera como trainee. Para esto, invitamos a 4 protagonistas justamente de historias de trainee que nos van a estar compartiendo sus experiencias profesionales. Le quiero dar la bienvenida a Francisco Bojorquez, que es director general de Arcus, a Julián Sánchez Vega, especialista en adquisición de talento de Mercado Libre, a Mónica Mercado, que es jefa de marketing estratégico en Movistar, y a Francisco Picciolari, que es actualmente coordinador de planeamiento estratégico en Coca-Cola FEMSA. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación. Bien. ¿Cómo va? Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Primer bloque, tenemos el honor de la apertura. Ante todo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, los invito a que nos cuenten sus experiencias. Me gustaría empezar con Mónica. Mónica, bienvenida. Contanos cómo es que llegaste a ser trainee y por qué te interesó particularmente este tipo de oportunidad. Bueno, buenos días y hola a todos los que nos siguen por el streaming, y antes que nada gracias a Silvana, a CIA de Talentos, por la invitación. Bueno, en mi caso yo ingresé en Telefónica Movistar dentro de lo que es el programa de jóvenes profesionales, que es un programa que se llama Talentum y está pensado justamente para jóvenes que no tienen experiencia profesional o muy poca experiencia, que recién se acaban de recibir. Yo en realidad no conocía el programa, como que tenía muy poca información del programa. Yo había llegado en 2012 a Argentina y estaba trabajando en una pyme, y en 2014 recibí una llamada un día que era la consultora que estaba llevando a cabo como el proceso de assessment de la camada Talentum de ese año, y me comentaron que habían visto el perfil, que estaban interesados en que participara de todo el proceso. Ahí charlé un poco con ellos, me contaron de qué iba la iniciativa, qué hacían, qué ofrecían, qué estaban buscando, los beneficios, y hubo como 2 grandes cosas que a mí en particular me interesaron de lo que era el programa de jóvenes profesionales. La primera era, bueno, básicamente la oportunidad de poder trabajar en una multinacional. Yo venía de haber estado 2 años en una pyme, y la multinacional para mí era como todo un universo. Era un universo de posibilidades infinitas, e incluso yo me imaginaba que podía tener luego la opción de aplicar a una posición en otro país donde la empresa tuviera operaciones. Entonces eso me parecía súper interesante, y como era una multinacional y una empresa grande, también a mí me permitía ver como una proyección de carrera, digamos, en términos de lo que yo quería profesionalmente. Y el otro driver de decisión que para mí en ese momento fue como que tuvo mucho peso, es que el programa Talentum tenía un diseño
que no solamente tenía una duración de 1 año, sino que estaba armado y venía acompañado con capacitaciones que ya estaban como bien definidas durante todos los meses que íbamos a estar en el programa. De hecho, muchas capacitaciones eran como diferenciadas y incluso en instituciones, digamos, fuera de lo que era el grupo Telefónica. Y yo particularmente le doy mucho valor a esa posibilidad de poder estar accediendo a espacios de capacitación constante dentro de las compañías. Entonces, para mí, como los 2 grandes drivers de decisión fueron poder entrar a una multinacional que me permitía como tener una mayor proyección de carrera y tener acceso a esos espacios de capacitación. Muy bien, gracias, Mónica. Ahora quisiera hacerle una pregunta a Francisco Bojorquez. Francisco, actualmente estás como director general de Arcus. Si recordaras los inicios de tu carrera, ¿podrías como contarnos y hacernos un paralelo entre lo que era la expectativa y lo que fue la realidad? ¿Te imaginabas, por ejemplo, en ese momento estar en la posición en la que estás actualmente? Hola, gracias por la invitación y hola a todos los que nos estén viendo hoy o después que esté grabado. La expectativa versus la realidad. La verdad es que el programa de trainees de Unilever excedió toda mi expectativa. Yo estuve en otro programa, en otra empresa multinacional. No me gustó hacia dónde iba mi carrera y decidí renunciar. Me enteré del programa de Unilever, sabía que tenía muy buena reputación y puse todos mis esfuerzos en poder entrar al programa de Unilever y definitivamente excedió todas mis expectativas. En temas de capacitaciones, que como dice Mónica, eran diferenciadas, el tipo de posiciones que te daban con muchísima responsabilidad, eran posiciones que hasta al inicio, en mi experiencia cuando yo entré era como pero yo voy a estar haciendo todo esto. Entonces, definitivamente excedió todas mis expectativas. Fue una súper experiencia para mí y en términos de conocimientos, fue algo muy valioso para mi carrera. Y sobre si me veía en la posición actual, a ver, si te dijera que sí, te estaría mintiendo. O sea, en verdad, creo que cuando te acabas de graduar, es poco, o sea, tienes muchas ambiciones, pero es poco lo que ves, es más como las ganas y el atrevimiento de decir, quiero esas oportunidades y quiero estar ahí y voy a poder, pero también tienes muchos miedos de, y si no puedo, y si no demuestro que puedo con el paquete. Entonces, no necesariamente me imaginaba que hubiera emprendido y que, digamos, fuera socio de una empresa y fuera el director general de la empresa. Pero tampoco era algo que yo estaba buscando responder en ese momento. O sea, en ese momento lo único que yo estaba buscando es poder saber que estaba en el camino correcto y echarle todas las ganas en el día a día, ¿no? Creo que hay un momento en el que tienes que dejar de pensar en el futuro y enfocarte en el presente y saber que estás en el camino correcto. Y ese era mi foco en ese momento. Bien, gracias. Francisco Picciolari, ahora, en tu caso, ¿podrías contarnos un poco cómo se ha ido desarrollando tu carrera? ¿Cuáles han sido los principales desafíos que tuviste que atravesar para estar hoy, por ejemplo, como coordinador de un área clave, ¿no? Como es la de planeamiento estratégico en una compañía? Buenos días a todos, muchas gracias también por la invitación. Yo ingresé a Coca-Cola FEMSA en 2016 por el programa de trainee. Yo venía de Santa Fe, que es el interior de Argentina, y un poco además de la ansiedad y la incertidumbre que trae un trabajo nuevo, venía a vivir a una ciudad nueva, entonces traía un montón, y tuvimos una inducción en el programa de trainees muy buena. Fueron durante 10, 15 días, estuvimos recorriendo las distintas plantas de producción que tiene la empresa, los distintos centros de distribución, y hablando con gerentes de un montón de áreas que nos contaban qué trabajo hacían, cómo se relacionaba su trabajo con distintos sectores de la empresa. Y considero que esto era muy valioso para bajar esa incertidumbre que traíamos, para empezar a conocer un poco el vocabulario con el que se maneja en la empresa, que cada negocio tiene un vocabulario particular.
y me tocó ingresar al área de control interno, que quizás no era un área que a mi criterio me parecía tan atractiva, pero lo vi como una oportunidad de ingreso a una multinacional como Coca-Cola FEMSA, que sí era atractiva para mí. Y lo terminé capitalizando porque en control interno realizamos procesos dentro de la organización y pude continuar aprendiendo sobre la empresa y ahí sí definir a qué sector o cuáles sectores eran los que más me gustaban. Entonces, mi programa era en principio 1 año, terminó siendo 6 meses, pero durante esos 6 meses tuve también un acompañamiento muy grande del área de recursos humanos que cada 2 meses hacíamos sesiones de feedback, cual considero muy buenas, en las cuales contábamos un poco cómo nos sentíamos, nos decían qué podíamos mejorar, qué opinaba nuestro jefe de nuestro desempeño hasta el momento. Era muy bueno para seguir reduciendo la incertidumbre y para que sentirte un poco más acompañado en un trabajo que era nuevo, en una multinacional, era todo muy nuevo. Estuve 6 meses en control interno, pasé al área de tesorería, ambas en la dirección financiera, y ahí ya pude conocer un poco más las finanzas duras de la empresa, el P&L, digamos, y la caja. Estuve otros 6 meses ahí, un corto tiempo de nuevo, y pasé a un área que se llama enlace operativo comercial, que quizás no muchas empresas lo tienen, pero que funciona como un link entre la dirección comercial y la dirección financiera. Y la dirección comercial en nuestra empresa, una empresa de bebidas, es muy importante, es el core del negocio. Entonces me sirvió mucho para empezar a conocer también esa nueva dirección. Estuve 1 año y medio aproximadamente en ese sector y hace ya 1 año trabajo en planeamiento estratégico, en planning. Y considero que un poco el haber pasado por bastantes sectores en poco tiempo y esa primera inducción en la cual recorrimos la empresa y tuvimos contacto con muchos gerentes, me sirvió para el trabajo que tengo hoy en día, por el hecho de que pude armar ese rompecabezas del negocio, de decir cómo funciona, cómo se relacionan las distintas partes, y es muy importante en el planeamiento de la empresa y en el hecho de analizarla para tomar decisiones, que es lo que estamos haciendo actualmente. Francisco, este recorrido, ¿en cuánto tiempo fue más o menos? ¿Vos comenzás como trainee? ¿En qué año dijiste? En 2016 comencé como trainee y tuve 6 meses primero en las 2 primeras áreas, 1 año y medio y 1 año más, en 4 Bien, años. O sea, perfecto, o sea que en 4 años fuiste haciendo este recorrido profesional. Gracias, Francisco. Julián, ¿cuál crees que son los diferenciales de haber comenzado una carrera como trainee? Julián, creo que estás silenciado. A ver, ¿o se escucha? Un minuto. Ahora sí. Ahí me escuchas. Perfecto. Dale, no, perfecto. No, Silvana, muchas gracias por la invitación y también a Ciudad de Talentos y un saludo a todos los que están conectados. Yo pienso que los grandes diferenciales que tiene un programa de trainee, yo inicié en Colombia, en Bogotá, el programa de trainees en la industria química, en Dow Química. Y fue una experiencia increíble para mí. Yo creo que los principales diferenciales que tienen los programas, el primero es el tamaño de desafío. Yo inicié con 25 años en el programa y los proyectos, el alcance de los proyectos que tú tienes y el tamaño del desafío te hace crecer y desarrollar muy rápido. Entonces, yo inicié con esta edad. Yo tenía un proyecto de alcance a nivel Latinoamérica, evaluando diseñando una estrategia para gestión de canales de distribución para un segmento, para el segmento de cuidado personal en el área comercial, y era para toda América Latina y recién iniciando en la compañía. Entonces, ya de entrada el tamaño del desafío, tú dices, wow, eso te hace crecer, ¿sí? Entonces, por ese lado es súper bueno. Otro punto muy importante es la parte de coaching. Te asignan un coach regularmente y personas con experiencia que te ayudan mucho en ese camino, porque hay muchos desafíos y pues tú no conoces. Entonces, eso es un diferencial. Otro diferencial importante es la parte de acceso al liderazgo y el networking. Tú realmente te dan la oportunidad de interactuar con el top management en la organización, con líderes que te enseñan mucho, que te ayudan y te dan esos espacios con el liderazgo al interior de la organización. Y el último diría que
En el caso cada programa tiene su estructura y formas diferentes. Para mí el caso de multiculturalidad y diversidad fue muy chévere porque tuvimos la oportunidad de visitar Brasil, visitar Argentina y visitar México en el programa. Yo que estaba en ese momento en Colombia y tener la oportunidad de no solo visitar, sino conocer las operaciones, conocer la gente de otros países, las realidades de otros países. Entonces, y en una edad tan temprana, yo creo que para mí eso fue, entonces diría que esos son esos 4 puntos: los proyectos, el coaching, el acompañamiento que te dan, la parte de acceso al liderazgo, que eso es muy importante. Y por último, diría que la multiculturalidad y diversidad, de conocer otras realidades en América Latina, eso fue bien interesante. Claro, en tu caso que has tenido la posibilidad de moverte de lugar, sí, es como muy enriquecedor. Gracias, Julián. Mónica, ¿qué consejos le podrías dar a los chicos que tienen como meta construir un plan de carrera acelerado? Bien, yo creo que lo primero antes como de pensar en el plan de carrera es poder como tener una conversación muy sincera y honesta con uno mismo, como para poder identificar cuáles son las cosas que a uno lo movilizan, que lo apasionan, dónde uno quiere estar. Y una vez como que ya tuvimos ese espacio de introspección con nosotros mismos, creo que hay un par de cosas que me parece interesante o que se pueden hacer como para acelerar el desarrollo de carrera. Creo que lo primero, y que yo siempre, digamos, hice y les recomiendo incluso a los chicos con los que hablo dentro de la compañía en la cual hoy trabajo, dentro de Movistar, es poder armarse como un mapa donde uno puede identificar las áreas de la empresa donde uno le gustaría trabajar, o incluso áreas que te permitan como desarrollar capacidades o habilidades que hoy no tienes, o que te permitan potenciar esas habilidades con las que ya cuentas como para mejorar aún más tu perfil. Y creo que hay algo que es muy importante, o por lo menos desde mi perspectiva tenemos que trabajar, que es poder crear y construir nuestra propia marca personal dentro de la compañía. Y tiene que ser una marca que nos ayude a ponernos en la cabeza de las personas que toman decisiones en la compañía. Y acá creo que hay como un par de tips o cosas que a mí me parece que pueden ayudar a que eso pase. Y lo primero, voy a tomar algo de lo que mencionaba Francisco recién, creo que es poder participar en proyectos que sean multidisciplinarios o que nos permitan tener como una visión cross de la compañía. Creo que eso hace que nuestros procesos de decisión y de resolución de problemas sean más integrales, porque vamos como conociendo más la cadena de valor del negocio, de la empresa en la cual trabajamos. Eso me parece que es súper importante. Mismo charlar con nuestros propios líderes como para decir de manera explícita esta necesidad de, mira, yo quiero poder tener acceso cada vez más a espacios que sean de exposición, donde yo me pueda, digamos, relacionar, que ayuda mucho, que creo lo mencionaba Julián, que es este tema del networking. Para mí yo creo que es importantísimo poder ampliar nuestra red de contactos, tanto dentro como fuera de la compañía. Creo que eso es, la red de contactos es valiosísima, incluso si logramos tener dentro de nuestra red personas que sirvan como sponsors nuestros, que son esas personas que siempre están poniendo nuestro nombre en la cabeza de otras personas, que nos ayudan incluso sirviendo de puentes como para construirnos espacios con otras áreas de la compañía, o que mismo terminan permitiéndonos acceder a espacios de conversación con otros líderes dentro de la empresa. Y eso creo que ayuda como a nuestro posicionamiento. Y hay otra cosa que me parece que también ayuda mucho, esto creo que también Julián en algún momento lo mencionó, si está dentro de las prácticas de las empresas, a mí me parece que un buen recurso es aprovechar los espacios de mentoring. Yo como soy muy fanática de esos espacios, creo que el mentoring es algo que de alguna manera acelera la carrera profesional, pero en términos que nos permite acortar procesos de aprendizaje, porque uno a través del mentoring tiene acceso a personas que generalmente tienen mucha trayectoria dentro de la compañía, que estuvieron expuestas a diferentes entornos, diferentes ambientes, y eso ayuda a que nosotros podamos trabajar de una forma como más directa y más enriquecida en desarrollar nuestras capacidades.
Y si no hay estos espacios dentro de la compañía, bueno, creo que es como un buen punto de partida para tomar la iniciativa y promoverlos o plantear esta necesidad de necesito un mentor o alguien que me acompañe, alguien que tenga experiencia. Idealmente, creo que buscar mentores que no estén incluso dentro de la misma área en la cual uno trabaja, como para que justamente puedan ayudar a esto de ampliar la mirada integral de toda la compañía, que eso potencia desde mi perspectiva muchísimo nuestra forma de desenvolvernos dentro de las empresas. Muchas gracias, Mónica. Súper valioso todo lo que acabas de compartir. Va a ser de mucha utilidad. Algunos consejos muy, muy prácticos, ¿no? Esto de un poco de acompañamiento, pero también hacernos, ¿no? Nuestra propia carrera, trazar nuestro propio camino, buscar las oportunidades. Ser protagonistas, ser protagonistas. O sea, nadie diseña nuestra carrera profesional. Eso es algo que es personal y tenemos que tomar un rol activo para eso. Muchas gracias. Francisco Arriaga, perdón. Francisco, estamos hablando justamente ahora, ¿no? De construir su propia carrera, de abrirnos un camino. ¿Cuáles considerás que son las competencias claves que tenemos que tener al inicio de nuestra carrera cuando somos jóvenes para lograr tener una carrera destacada? No sé, a ti te ha ido muy bien, has podido armarte tu camino. ¿Qué consejos nos podrías dar? Gracias. A ver, creo que es una pregunta que es demasiado... que se puede desarrollar muchísimo, ¿no? Voy a buscar ser como muy, muy enfocado en lo que, en mi opinión, y a partir de mis errores o mis aciertos, pudiera agregar valor. A ver, me gustaría enfocarme en 3 consejos, ¿sí? El primer consejo es ser paciente. Creo que ya de por sí es un programa acelerado, en donde, digamos, si bien no están mapeados todas las posiciones por las que vas a pasar, ya están previsualizado más o menos el camino por donde podrías ir pasando, ¿no? Entonces, en mi caso, este consejo a mí nadie me lo dio y digamos que cuando yo llegaba a una nueva posición, yo estaba pensando en qué momento iba a tener la siguiente posición y de hecho, cuando empecé con mis posiciones gerenciales, siguió el mismo camino, ¿no? Cuando estás en un proceso de trainees, te van cambiando cada 6 meses, 8 meses, máximo 1 año de posición, y cada vez la posición es más desafiante, y eso es un reconocimiento. Entonces, cuando te van dando también diferentes posiciones gerenciales, sigues con este rush, ¿no? Entonces, lo primero que les diría es, hay que ser pacientes, ¿sí? Las cosas también se van dando y creo que la empresa va generando su propia dinámica y te va requiriendo en diferentes posiciones, ¿no? Este tipo de carreras genera como esta ansiedad y entonces trabajen mucho en esa ansiedad, ¿no? En ser pacientes. El otro punto es, y creo que es el más importante, es disfruta el camino. El aprendizaje dentro de un programa de trainees que puedas tener en una empresa y que difícilmente alguien va a hacer una carrera de 20 años en una empresa. El principal aprendizaje se da en el camino. Cuando llegas a una nueva posición o vas a desempeñar un proyecto, lo primero que tienes que hacer para acelerar una curva de aprendizaje es llegar y entrevistas a todos tus compañeros y con todos los que hay algún tipo de interacción. Y pues nadie te dice que ese es el momento más, o sea, ahí es donde comienza el viaje y es de los momentos más ricos porque es donde empiezas a generar empatía con las diferentes áreas de la empresa y es lo que en el futuro se va sumando y empiezas a tener un conocimiento amplio de la empresa para poder tomar buenas decisiones. Y digamos, me gustaría poner foco en entre más posiciones, entre más vas avanzando, vas tomando más posiciones de liderazgo y es más importante el poder tener esa empatía de lo que tiene que desempeñar cada posición. Entonces, haces las entrevistas y después empiezas a bajar las ideas y gran parte de las ideas para planear el proyecto salen de las personas que están desempeñando la posición, entonces te sigues enriqueciendo, de ahí te atreves a poner un plan y ese plan
pues tú vas a ejecutar probablemente el 20%, pero el otro 80% tienes que convencer a todos los dueños de las posiciones para que lo hagan, para venderles el proyecto y para que lo hagan de la mejor manera. Entonces, lo que quiero ejemplificar aquí es que ese camino es muy disfrutable. Y cuando estás en una carrera acelerada de trainees, probablemente en ese momento no lo concientices porque ya estás pensando en el resultado y eso que te puede llevar y que te puedan mandar a otro país o que te puedan graduar como gerente y cómo vas a brillar con tu tutor o con tus coaches, ¿no? Entonces, o con tu jefe. Entonces, el segundo consejo que les diría es, en verdad, disfruten el camino, ¿sí? Es lo más rico de todo. Y el tercero es ser humilde ante los éxitos. Cuando estás en un programa que ya de por sí te reconoce como alguien talentoso, alguien que tiene una curva de aprendizaje rápida o que tiene potencial de ser un líder, pues definitivamente vas a tener éxitos. Vas a tener éxitos por la posición en la que estás y por las ganas que le estás echando y de alguna manera estás en el lugar correcto, pues. Pero es común que después de un éxito venga el ¿y qué sigue?, ¿no? Y que de alguna manera empiezas a hablar con tu tutor y a empezar a buscar lo que sigue o a exigir o a buscar un reconocimiento adicional o algún tipo de promoción ya, o ves que alguno de tus compañeros ya lo promovieron como gerente y es como, oye, pero yo hice esto y esto, ¿no? Entonces, creo que como trainee y como cualquier carrera, la parte de ser humilde ante los éxitos y terminar, disfrutarlo. No digo que no se cacaree, pero disfrutar el éxito y de ahí regresas y venga lo que sigue, digamos, como parte de un ciclo de madurez profesional. Eso es un consejo que a mí me hubiera gustado mucho que me lo hubieran dado y probablemente si me lo hubieran dado no lo hubiera entendido, ¿no? Aplica para los tres consejos. Muy, muy interesante. Eso es muy interesante. Repasar algunas cosas que tienen que ver también con lo que a veces llamamos como habilidades blandas, emocionales, ¿no? No necesariamente técnicas, sino cómo vivimos los momentos, cómo aprovechamos las situaciones y nos preparamos para lo que viene. Julián, venimos enfocados un montón en los jóvenes que quieren ser protagonistas de sus carreras, pero bueno, tú ahora estás como líder en recursos humanos, ¿y qué nos podrías recomendar a las empresas en relación al desarrollo de programas de jóvenes? No, es una pregunta súper interesante porque y solo Sí, validar perfecto. el audio, ¿estamos bien? ¿Me escuchas? Perfecto. Es una pregunta muy interesante porque estructurar programas de trainees y programas de jóvenes profesionales no es una tarea sencilla. Requiere una madurez organizacional, también es un proceso de aprendizaje, tanto con las personas que reciben a los trainees en las organizaciones, como el trainee en sí viviendo su experiencia. Entonces es algo que requiere un buen trabajo y una buena estructura. Yo diría que ese es un punto. Y yo diría que hay 3 puntos que se vienen a mi cabeza que son principales cuando hablamos de un programa de trainees y hablamos de diversidad e inclusión como primer punto. Buscar programas de trainees que representen nuestras sociedades, el país o el lugar donde está la compañía, y que le dé la oportunidad y acceso a todos los jóvenes que tienen mucho talento y que tienen diferentes historias que contar. Entonces yo creo que los programas de trainees deben reflejar, o los programas de jóvenes profesionales deben reflejar nuestra sociedad y deben reflejar en dónde estamos. Eso es un punto. El otro punto que yo pienso un poco es la promesa de marca. Todo programa, de acuerdo a las organizaciones y sus realidades, tienen unas características. Algunos pueden tener movilidad internacional, otros pueden no tener, otros pueden tener rotación, otros no tienen rotación. Va a depender mucho de cómo. Van variando.
de cada organización y sus realidades. Entonces, y el programa se estructura y se hacen unas promesas a quienes está, cuando se comunica al mercado y a todo para hacer la atracción de los talentos. Entonces, lo más importante es cumplir esa promesa. Si alguien, no sé, Mónica, los dos Franciscos, en algún momento ellos estaban en otras compañías y vieron ese programa y les llamó la atención, y como me pasó a mí, y tú estás dejando eso para ir a otro lugar, lo que tú esperas es que te cumplan lo que te dijeron, ¿no? Entonces, yo creo que al final eso es cumplir esa marca, y si ese programa tiene una estructura, las organizaciones tienen que cumplir esa marca. Y yo diría que un tercer elemento es el propósito. Uno debe conectar propósitos, tanto individuales como de las organizaciones, para que realmente se construya una relación de largo plazo y se pueda desarrollar una carrera. Entonces, el programa y las organizaciones deben tener muy claro cuál es su propósito, y uno como candidato a un proceso de estos también debe tener muy claro qué es lo que uno quiere y cuál es su propósito. Y cuando se logra conectar esos dos propósitos es que se logran, los programas de trainee son exitosos para las dos partes y se logran relaciones de largo plazo y de carrera. Entonces yo diría que esos serían como los principales elementos que para tener en cuenta para un programa, si una empresa quiere estructurar uno y mostrarlo al mercado. Fundamental, Julián. Muchísimas gracias. También, obviamente, que más allá que el foco de este panel es poder orientar a los jóvenes y compartir, tenemos gran parte del público también que son empresas, gestores, así que súper valioso lo que acabas de compartirnos. Francisco Picciolari, como para cerrar un poco este tema de los aprendizajes y de qué es lo que es clave de realizar un programa de trainee, ¿cuáles son en tu caso los principales aprendizajes que crees que te dejó haber comenzado con un programa y qué sigue vigente hoy en tu momento actual de carrera? O sea, ¿qué cosa que viviste cuando iniciaste decís, esto lo aprendí y hasta el día de hoy me sirve y lo aplico? Creo que algo muy importante que todavía me sirve y que empecé cuando arranqué el programa de trainees es lo que decía Mónica y Julián de networking. Los contactos que puedes ir ganando cuando ingresas a la organización, cuando estás en contacto con muchos gerentes y con muchos responsables de área y con muchos colaboradores de la empresa, es muy enriquecedor y en el momento actual quizás en el que estoy, no puedo tener toda la información que necesito a disposición, pero sí es bueno tener los contactos, saber quién es la persona responsable de conseguir esa información, de tener acceso a la misma, y lo veo muy, muy, muy importante eso. Y en segundo lugar, el hecho de capitalizar los aprendizajes que vas teniendo sobre la marcha, ¿no? O sea, en cada sector en el cual te toque estar, tanto apenas entras en un programa como después en las distintas etapas que pases dentro de la organización, intentar capitalizar los aprendizajes, intentar llevarte lo mejor de cada área. Y yo en este momento, como decía antes, creo que lo pude capitalizar el hecho de ir formando la visión integral y la visión estratégica, por así decirlo, que comienzo a formar recién, y por de esa manera ayudarme en el desempeño de mi rol actual. Entonces creo que esa capitalización es muy importante también para alguien que está comenzando la carrera. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, ahora también me voy a plantear algunas preguntas, algunos disparadores como para que podamos pensarlos entre todos, así que van respondiendo como quieran. Quisiera llevarlos un poquitito para atrás a los primeros momentos en los que empezaron su carrera y el programa y que nos compartan un poco qué temores e inquietudes tenían al momento de ingresar y sobre todo también cómo los fueron atravesando, poniéndonos en el lugar de los chicos que pueden estar ahora en el lugar que ustedes ya estuvieron. ¿Qué les daba miedo? Bien. Yo. Bueno, si quieren... Dale, Mónica. Dale, Mónica. Voy yo primero. Bueno, dale. Bueno, yo cuando ingresé, digamos, en Movistar con este programa de jóvenes profesionales, tenía como, digamos, mis grandes inquietudes pasaban primero por cómo poder insertarme en una empresa como tan grande y aún así poder encontrar como mi propio espacio personal como para ser yo misma,
y lo otro que era como un gran interrogante para mí era cómo podía asegurarme de ser parte de proyectos que para mí fueran interesantes, pero que me permitieran también tener cierto grado de autonomía, digamos, como de libertad, que era lo que yo ponía muy en valor. Yo venía de trabajar en una pyme donde tenía un rol de desarrollo de producto y donde las fronteras no eran como, era como todo muy difuso, y básicamente por ese rol y todo el lugar donde yo me desenvolvía, tenía mucho a mano la posibilidad de poder hacer cualquier cosa, digamos, que a mí se me ocurriera dentro de la compañía. Y un poco me preocupaba al pasar a una empresa mucho más grande, cómo poder mantener todavía como ese grado de libertad de proponer ideas. Y creo que hubo como dos cosas que me ayudaron mucho como a resolver estas inquietudes que tenía. Lo primero, un poco el sentido de comunidad que me generó el haber ingresado en un programa que a mí me hacía sentir que no era yo sola, sino que había otro grupo de personas que eran mis compañeros, digamos, los otros jóvenes profesionales, que también estaban probablemente pasando por lo mismo que yo, tenían las mismas inquietudes o inquietudes parecidas, compartíamos miedos, compartíamos temores, para algunos era la primera experiencia laboral, para otros no, y eso de alguna manera me fue dando como un sentido de pertenencia con mis compañeros del programa. Me generó como un engagement muy alto con los que hacían parte del área de tecnología, que fue el área donde yo ingresé inicialmente en Movistar, pero también con los otros, digamos, con los otros chicos y chicas que hacían parte del programa y que estaban en otras áreas de la compañía. Eso de alguna manera lo que me dio fue una red de contención. Entonces creo que entrar dentro de ese programa como que me ayudó a sentirme contenida dentro de la empresa. Y con el tema de lo que era como mantener mi identidad o poder tener como ese lugar de autonomía, creo que acá me ayudó mucho que tuve la fortuna de siempre estar rodeada por líderes que me permitieron como crear un espacio de confianza básica y que incluso me animaban a que yo expresara mis ideas, a que me atreviera a probar cosas dentro de la empresa, que me daban como la oportunidad de tener el margen de error. Y yo creo que acá voy a linkear con algo que dijo Julián, que me parece muy importante, que en el diseño de estos programas se tiene también que preparar a los líderes que reciben a los jóvenes profesionales para entender cuál es el rol que estos jóvenes tienen dentro de la compañía y cómo liderarlos, porque también creo que de alguna manera requiere como unas capacidades diferenciales por el lado de los líderes. Y acá algo muy importante, por ejemplo, yo creo que algo que siempre tengo muy presente en mi cabeza es que mi primera gerente dentro de Telefónica, que cuando lo veo era alguien que estaba, no sé, en jerarquía, 2 niveles arriba mío, 20 años de experiencia. Me acuerdo que un día estábamos debatiendo un proyecto y yo era muy enfática como en levantar cuestiones que me parecía que se podían hacer distinto, que se podían mejorar. Y en un momento yo como no sabía si estaba bien como poder challengear tanto las cosas, y me acuerdo que me dijo algo que a mí me marcó, digamos, en todo mi desarrollo dentro de Telefónica, que fue que la única diferencia entre ella y yo dentro de la compañía es que ella era una compañera de trabajo que tenía un poquitito más de responsabilidades, pero nada más. Y eso para mí fue mágico porque me abrió la oportunidad de ser siempre yo misma, de atreverme a proponer cosas, siempre con mucho respeto, pero me dio como esa seguridad de poder ir a una reunión con un VP, con un director, con un gerente, con un jefe, siendo yo recién joven profesional o analista, y atreverme a exponer mis ideas, a hacer propuestas, a challengear incluso las ideas que de pronto lanzaban gente con mucha más experiencia y trayectoria en la compañía. Así que eso creo que fue buenísimo porque también me permitió como tirar abajo todas esas barreras que pueden estar detrás de lo que son las jerarquías en las organizaciones, claro. Que es algo como, yo particularmente como que no me aferro a eso porque en mi cabeza todos los que trabajamos en la empresa somos dueños de la empresa y nuestra misión es hacer que el accionista nos elija cumpliendo un propósito con la comunidad. Y bajo esa mirada, todos los que estamos en la compañía somos iguales y trabajamos para que la compañía pueda cumplir su propósito, contribuir a la sociedad y hacer que el accionista siempre la elija. Entonces creo que tener ese grado de poder expresar las ideas y que mis líderes me hubiesen acompañado, para mí fue vital como para ayudar a superar cualquier inquietud o cualquier cosa que me hiciera un poco de ruido en la cabeza cuando ingresé a través de este programa. Gracias, Mónica. Romper el hielo, animarnos a generar vínculos que nos ayuden, ¿no?, a ir creciendo y a justamente perder los miedos. Julián, creo que antes querías decir algo, Francisco. No, súper rápido y ahí cortico yo creo que yo tenía como 2 ansiedades ahí en ese momento. Era primero las expectativas que tienen de uno
por estar dentro de esa estructura, entonces uno está como con miedo de si uno va a poder responder a lo que ellos esperan de uno. Claro. Entonces esa parte como que a uno genera cierto nivel de ansiedad y otro punto, y temores. Y por otro lado, yo diría que también un poco como hay unos ciertos sesgos inconscientes sobre lo que es un trainee o las personas. Entonces, cuando uno llega, también no lo miran así como algunas personas no lo ven a uno como tan bien y uno ni siquiera conoce a la persona. Entonces uno está como con un poco de miedo con eso, pero yo pienso que, y ahí retomo mucho lo que Francisco habló, que uno tiene que tener, o sea, uno tiene que estar súper tranquilo y tiene que tener mucha humildad y uno tiene que saber que uno está en un entorno que al final es un programa que sí te ayuda en muchas cosas y te facilita muchas cosas, pero que al mismo tiempo tú no eres diferente, tú eres un colaborador más, tú eres una persona que entra a apoyar a todo el mundo, que tiene que demostrar con su trabajo, que el trabajo tuyo es lo que va a hablar por vos. Entonces, y no creérsela. Yo pienso que uno cuando se la cree es que empieza a perder. Uno tiene que estar como tranquilo, como soy uno más, conectarse con las personas, y yo creo que eso me ayudó un poco a vencer esos dos miedos que yo tenía, ese de aceptación en la organización y de pronto ese de cumplir las expectativas. Entonces simplemente, y disfrutar el camino, empezar a hacer, hablar, no creérsela, tranquilo, disfrutarlo, y uno es uno más, o sea, uno no se puede creer el cuento, porque ahí cuando se lo cree es que las cosas empiezan a andar no tan bien. Entonces yo creo que eso a mí eso me ayudó bastante. Muchas gracias, Julián. No sé si a Francisco, Bojorquez o Piciolari quieren decir algo. Yo coincido con todo lo que dijeron Mónica y Julián. Creo que la parte de los miedos al inicio, todo el mundo los tenemos, ¿no? Y coincido con todo lo que dijeron. O sea, no creo que deba agregar algo más. Impecables. Francisco Piciolari, si no, tengo otra pregunta que quiero hacerles antes de pasar a algunas inquietudes que nos plantea el público, pero te doy la palabra, por si quieres sumar algo más. Estoy también totalmente de acuerdo con lo que decían los chicos, ese miedo de quizás estar a la altura de las circunstancias en empresas tan grandes y tan interesantes. Y creo que lo importante de ir y de hacerlo, no quedarse en ese miedo, sino arriesgarte y aprovechar esa oportunidad que te están dando de la mejor manera posible. Gracias a todos. Tengo un punto que no quería pasar por alto porque, claro, para acceder a estos programas de trainee, en la mayoría de los casos tienen que pasar por un proceso selectivo, les habrá ocurrido, y estos procesos selectivos suelen tener un nivel de exigencia, ¿no? Bien, me gustaría si pueden darles algunos consejos a los chicos de cómo ustedes los atravesaron, cómo realmente sacarle provecho, cómo tener un buen desempeño. ¿Qué consejos nos pueden dar? Ahí, yo creo que el principal consejo que podría dar es un poco informarse sobre la empresa a la cual uno quiere ir, informarte sobre qué actividad hacen, qué procesos tienen, cómo se manejan, prepararse bien y en base a eso uno elegir esa empresa que quiere. O sea, que esa empresa se adapte también a uno y una vez que tome esa elección, preparar la entrevista o lo que te toque hacer en base a eso y adaptándolo también a la empresa a la cual vas, porque puede haber preguntas que son singulares de esa empresa y necesito responderlas de una manera en particular. Entonces, la preparación y el estudio de la empresa previo me parece fundamental. ¿Algo más? Sí, a mí me gustaría compartir, creo que dos puntos de vista. Primero, el mío. Yo soy muy intenso y para mí no había un plan B. O sea, para mí yo quería entrar a Unilever, al programa de trainees. Entonces, lo que les diría es, sí, sean genuinos y sigan su corazón. Entonces, en este caso, como yo soy muy intenso, empecé a hacer tanto la investigación del caso que nos habían dado como de Unilever en este caso.
y empecé a cruzar un poco las líneas, ¿no? Empecé a hablar a los centros de distribución y empezaba buscando que me conectaran con el gerente del centro de distribución y después empecé a hablar al corporativo y hablar con alguien de recursos humanos o con alguien de servicio al cliente y digamos, el poder dar el extra al final sí dio estos pequeños diferenciales en el momento del caso, en el momento de mostrar el conocimiento de la empresa, versus alguien que no lo haya hecho, ¿no? Por ejemplo, en mi época no era o sea, LinkedIn no era tan fuerte, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, lo que yo pensaría es, si yo tuviera que hacer una investigación sobre una empresa en la que quiero entrar, igual le estaría mandando mensajes al director de logística y al director de ventas y a todos para poder tener la oportunidad de platicar sobre la empresa. Y estoy seguro que alguno me contestaría y podremos tener una plática interesante. Ahora, ese soy yo, ¿no? Platiqué este tema con mi esposa, que ella también estuvo en el programa de Trainees, y ella me dijo, no, es que yo no hice todo eso, al final yo llegué y lo disfruté y pues si es para ti, ¿no? Entonces creo que el único aprendizaje que yo les podría dar acá es, sean genuinos, si son igual de intensos que yo, que no les dé miedo cruzar esas líneas, y lo que digamos, el bottom line es disfrútenlo. Yo disfruté mucho esa parte de los 3 días encerrados en un hotel y que te estén evaluando todo el día. Y en verdad lo disfruté mucho, pero también lo disfruté mucho porque, como les decía, para mí no había plan B. Yo iba por esa posición, ¿no? Y eso creo que esa pasión se nota. Entonces, ese sería mi consejo. Gracias, Francisco. Mónica, Julián. Bueno, yo para sumar algo, coincido plenamente con lo que estuvieron diciendo ambos Franciscos. Creo que ser uno mismo, prepararte, hacer una investigación previa de la empresa ayuda. Y como para sumar algo, digamos, diferente o un top de lo que dijeron los chicos, creo que algo muy importante también es estar realmente presente en el momento en que se está llevando a cabo el proceso. O sea, estemos en el lugar, estemos escuchando atentamente lo que dicen los otros compañeros, porque eso probablemente nos puede ayudar para retroalimentar nuestras ideas y estar presente también tomando un rol protagonista. Normalmente estos procesos tienen también dinámicas que son grupales, entonces creo que es una buena oportunidad también para tomar un rol protagonista sin que esto implique, digamos, de alguna manera opacar a nuestros compañeros, pero sí aprovechar para mostrar capacidades de liderazgo, de llevar al consenso al equipo en el cual nos toca trabajar, incluso de poder de alguna manera persuadir o influir sobre las decisiones a las cuales llega ese equipo. Creo que es una manera también de tomar un rol activo y escuchar, estar presente ahí. Creo que disfrutarlo y estar en ese momento presente en el lugar es también clave como para que las personas que están ahí puedan percibir realmente quiénes somos. Al final, yo creo que en estos programas es más un tema de perfil lo que se busca que conocimientos específicos o habilidades duras puntuales. Creo que pasa más por un tema de capacidades blandas, de habilidades comunicacionales, de lo que proyectamos. Entonces, creo que ahí la parte de ser auténtica, de ser nosotros mismos y disfrutarlos también toma mucho protagonismo. Muchas gracias, Mónica. ¿Alguno quiere aportar algo más? ¿Estamos bien? No, yo solo mencionaría que la inteligencia emocional, ¿no? En los procesos, yo creo que controlar un poco las emociones, porque las emociones en los procesos le pueden jugar a uno malas pasadas y de pronto no consigues comunicar o posicionarte de la forma que tú quieres. Entonces, y cada quien tendrá su forma de controlar sus emociones, sus estrategias. Para mí, por ejemplo, la preparación, prepararme lo más que pueda y eso me da más tranquilidad, pero cada quien tiene su forma, pero yo diría que prestar atención a las emociones, porque las emociones a veces en un proceso te pueden jugar un poco en falso, ¿no? Muchas gracias, Julián. Les quiero compartir una pregunta que nos están haciendo desde el público. Preguntan a cada uno si pueden traer el desafío máximo que les ha tocado vivir a lo largo de su carrera y ¿en qué momento ustedes creen que se requirió mayor resiliencia y adaptabilidad? Tienen que pensar acá. Las preguntas del público son así, los hacen pensar. A ver, me gustaría empezar y igual voy a buscar ser muy puntual, pero
Creo que el desarrollo máximo fue, mi segundo proyecto fue un proyecto muy parecido al que hice Julián, que no hubiera sido lo mismo si no hubiera tenido el jefe que tuve. O sea, tuve el privilegio de tener a un jefe que era muy inteligente, un jefe holandés que era muy brillante y que en la época que más inmaduro era, fue más paciente conmigo y me fue guiando de la forma correcta, y era redefinir el sistema logístico de entregas en todo el país, ¿no? Entonces, era como algo que yo sentí como un proyecto que me emocionaba muchísimo, pero que para lograrlo pues teníamos que hacer una venta interna primero y después hacer la ejecución y hacer licitaciones por todo el país. Fue un gran proyecto. ¿Cuál fue la segunda pregunta, Silvana? ¿En qué momento consideras que se requirió mayor resiliencia y adaptabilidad de tu parte? Ok. Voy a platicar algo que muy poca gente sabe, pero yo entré en la parte de operaciones y cuando era gerente de distribución decidí hacer un cambio a la parte comercial. Entonces, al final son diferentes vicepresidencias, diferentes direcciones que te conocen y que tú ya hiciste una carrera, y al haber tomado una decisión así, personas que eran como personas que me apoyaban mucho, se sintieron traicionadas y pues ya no me apoyaba nada, ¿no? Y entrando a otra vicepresidencia, pues había gente que llevaba haciendo carrera ahí, había trainees y había gente que llevaba 10 años buscando una posición, y era la respuesta de un director que era un director clave, me decía, pero es que ¿por qué te vamos a dar una oportunidad a ti y no a estas personas que llevan tanto tiempo, ¿no? Fue un momento, en verdad, tenía gente que me apoyaba, pero tenía más gente que no me apoyaba. Y fue un momento complicado porque yo sentía que mi carrera, todo lo que había construido, o sea, se había derrumbado, ¿no? Lo que les podría decir es, los momentos complicados, por más complicados que sean, pasan, ¿sí? Y al final van a ser un aprendizaje. Creo que lo pude haber hecho de mejor manera, lo pude haber comunicado de mucho mejor manera hoy que lo veo hacia atrás, pero el aprendizaje que tuve al haber cometido este tipo de errores y que posteriormente cometí otros aciertos, pero realmente me hicieron la persona que soy hoy, y te van metiendo experiencia en tu bagaje para tomar mejores decisiones, ¿no? No hay momento que duro que no vaya a pasar y que probablemente en 6 meses o en un año te voltees y lo veas con una sonrisa, ¿no? Muchas gracias, Francisco. ¿Alguno más quiere compartir alguna experiencia? Yo si quieren comparto una que en esto que decías un poco de, no en la parte de la resiliencia, pero sí como el mayor, digamos, desafío. Yo creo que por lo menos dentro de Movistar, que a mí me tocó, yo un momento tuve la posibilidad de pasar a liderar un equipo. Era como mi primera experiencia de líder formal dentro de Movistar, y era un equipo multigeneracional. Tenía gente en mi equipo que era menor que yo y gente que tenía 15, 20 años de edad más que yo. Y eso fue súper desafiante para mí porque me llevó a tener que replantearme muchísimas cosas, aprender y desarrollar un montón de capacidades e incluso a desaprender cosas que yo tenía, y un poco a darme cuenta también de cuáles eran los sesgos inconscientes que yo manejaba, eso que por ahí Julián contaba en un minuto, y me requirió un nivel alto de empatía, de poder entender bien, porque las necesidades que tiene alguien que por ahí está hace 20 años en una empresa son completamente distintas a las necesidades que tiene alguien que solo lleva 2 años en una empresa y que está en su primer trabajo, en su primera experiencia laboral. Y eso me obligó a entender también que de alguna manera el liderazgo es completamente individual, o sea, no existe como una receta para liderar a todo el mundo de la misma forma. Hay cosas que sí son como centrales o transversales que tienen que ver con el estilo de liderazgo de cada uno, pero luego uno como líder tiene que ponerse al servicio de cada persona con sus propias singularidades, con sus particularidades, y eso requiere mucha disposición de uno, requiere mucho también linkear con esto que creo que era Julián que lo mencionaba, de cuál es el propósito que uno tiene a nivel personal, qué es lo que le gusta a uno, y mismo resignificar
qué es lo que uno entiende por liderazgo dentro de un equipo. Y para mí eso fue súper desafiante. Creo que fue la etapa en la que yo más aprendí dentro de Movistar. O sea, creo que me reinventé como persona a partir de esa experiencia y fue súper enriquecedora. Gracias, Mónica. No sé si Francisco, alguien quiere decir algo. A mí me gustaría agregar solamente a lo que dijeron los chicos de una experiencia personal, la importancia de apoyarse en el equipo que tiene uno, en los compañeros, de explotar las habilidades de cada uno, y para pasar el mal rato que como decía Francisco, que va a pasar, es importante apoyarse en el equipo y trabajar juntos para salir adelante. Gracias, Francisco. Me gustaría también que tengamos en cuenta, porque bueno, todos ustedes hicieron el proceso selectivo, quedaron seleccionados, pero bueno, sabemos que se anotan muchos y que hay tantos otros que no quedan seleccionados. Me gustaría saber qué consejo pueden darles a todos los chicos que han participado alguna vez de un programa de trainee, pero no fueron elegidos. Si quieres, claro, puedo tomar esta que... yo creo que todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Yo pienso que no, es muy importante saber lo que uno quiere. O sea, a veces también cuando uno está, de pronto no, es un viaje, también uno realmente sabe lo que uno quiere y también en el tiempo va cambiando lo que uno quiere, pero por lo menos tener una meta inicial clara. Y yo creo que el proceso de trainees es uno de los caminos, pero no es el único camino. Hay muchos caminos, y hay otros tipos de programas que yo conozco muchos casos de éxito y no hay fórmula en carrera. Realmente hay programas de prácticas, hay programas de aprendiz, hay posiciones, digamos, entry level en otras funciones. Algo que yo diría es que, y me gustó lo que Francisco Cicolari mencionó, él entró en un área que de pronto no era el área de los sueños, pero él quería entrar para después navegar en la organización y encontrarse y buscar el camino que él quería. Entonces yo pienso que uno debe estar súper abierto a las posibilidades. Si uno piensa en tiempo, uno tiene, digamos, uno en esa época está en los 20 años, uno tiene casi 40 años de carrera hacia adelante. Entonces uno no tiene afán y hay que probar y conocerse y estar abierto. Uno puede decir, no, es que a mí me gusta ventas, pero es que usted cómo tiene tan claro eso si está comenzando, ¿por qué no intenta supply? ¿Qué tal que usted sea bueno en supply y usted descubra cosas y que a usted le guste? Entonces yo digo que es muy importante como tener la mente muy abierta cuando uno va a iniciar carrera. Yo inicié en el área comercial y ahora yo estoy en recursos humanos y ese fue ese proceso de descubrimiento, ¿no? Entonces yo creo que sería eso, no es el único camino y estar abierto a las posibilidades. Y hay tiempo para descubrir y para descubrirse y para desarrollarse, ¿no? Muchas gracias, Julián. Nos queda un poquititín de tiempo si alguien quiere decir algo muy breve, si no, ya vamos cerrando el panel. ¿Cerramos? Julián, Francisco, sí. Igual nada más para contestar rápido esta pregunta. Ser trainee tiene pros y también tiene contras. En general, no es el único camino de carrera. La persona que es buena, talentosa, bien intencionada, va a crecer, le va a ir bien en la posición en la que esté. Me gustaría mencionar un contra de ser trainee, es que estás, o sea, es parte de un pro, que es que estás justamente en el foco, todo el mundo te está viendo. Entonces, si cometes un error, el error se maximiza. Si cometes un acierto, el acierto se maximiza. Entonces, creo que igual si no entras en un programa de trainees, justamente el no estar en el foco puede ser algo positivo, ¿no? Porque los procesos de aprendizaje los vives tú con tu jefe, probablemente no se hagan tan grandes. Entonces, en realidad no es el único camino. Hay historias de éxito que yo he visto en varias empresas que no, de mucha gente que no empezó en el programa de trainees y que dieron grandes resultados, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco. Estamos en tiempo, así que, bueno, lo primero que quiero es agradecerles a ustedes. Ha sido espectacular. De hecho, he aprendido con ustedes y con todo lo que han compartido, así que muchísimas gracias.
Quiero agradecer también a los que nos están viendo, por las dudas, los que se conectaron más tarde, recordarles que tenemos programación 9 horas en vivo ininterrumpidas. Debajo en la descripción del evento pueden acceder a la programación completa y ya los dejo que el próximo panel vamos a estar hablando sobre fake news y el impacto en los mercados. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima. No, gracias Muchas a gracias. ustedes y a todos. Abrazo. Chao. Chao, chao.